¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la cultura verdadera que hacemos acá en la red. Hoy nos vamos a meter a conversar de un tema súper relevante de cómo nos alimentamos los chilenos, de qué comemos, cómo nos nutrimos los chilenos. Un tema súper atractivo, particularmente considerando los altísimos niveles de obesidad que tenemos en Chile. Somos, un solo dato, el país con más obesidad de toda América Latina. Vamos a hablar de eso con un panel amplio en la segunda parte del programa. Antes, vamos a tomarnos un rato a conversar sobre música con Joaquín Barañao, que no es músico, Joaquín, no, sí, sino coleccionista de historias desconocidas de datos freak. Escribió la Historia Universal Freak, ustedes seguramente, muchos de ustedes la leyeron, otros la conocen de referencia, la Historia Universal Freak 1 y 2, después la Historia Freak del fútbol, y ahora escribió esto, Historia Freak, ahí está, firme, pachueco, ahí está, Historia Freak de la música de Joaquín Barañao, un relato sobre la música desde la prehistoria hasta hoy, a través de 500 curiosidades nada menos. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta conversa que pretende ser interesante, entretenida. Yo estaba leyendo, fíjate, en la contratapa, dice, o tú respondes a preguntas como, ¿es cierto que Paul McCartney está muerto? ¿De dónde vienen el rock y la música ambiental? ¿Cuál es la relación entre Adele y la fallecida Amy Winehouse? ¿Cómo se llama el sándwich, ponte tú, que hizo engordar tanto a Elvis Presley? En fin, ¿por qué te metiste en esto de la música, Joaquín, ahora? Mira, yo cuando estaba en el último periodo terminando el libro de Historia Universal, tenía muchos datos en la cabeza de los Beatles, muchas curiosidades de esa gran banda que marcó la música popular como ninguna otra. Y pensé en hacer un capítulo especial acerca de, no solo de los Beatles, pero de lo que fue la revolución de los años 60. Y me pasó que sentí que era un poco forzado y además que no le hacía justicia a una banda como esa, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dar todo el espacio del mundo y hacer un libro completo dedicado a la música. Así que ese fue el salto. Yo cuando estaba terminando este Universal Freak pensaba que fuera una experiencia aislada de una vez, pero lo disfruté tanto que dije, me voy a dedicar a esta cuestión. ¿Y qué datos? Pasamos entonces por los Beatles, de estas historias freak o datos desconocidos o historias no tan públicas de ellos. ¿Con qué nos encontramos cuando nos metemos en la historia freak de los Beatles? No, los Beatles, la verdad, son 10 años que están muy bien documentados, entonces cada pasaje, cada cosa tiene una historia. Bueno, por ejemplo, esto parte de la historia en Hamburgo, cuando ellos estaban ahí, fueron 5 veces, iban tanto que cuando volvían de vuelta a Liverpool le decían, oye, tú que hablas bien inglés, porque pensaban que eran alemanes. Y entonces en algún momento ellos alojaban detrás de un cine porno alemán, se llamaba el Bambiquino. Ahí entre medio George Harrison, bueno, pierde la virginidad y con todos los amigos espiando. ¿Pierde la virginidad en Hamburgo? Sí, claro. Con una prostituta, con los amigos observando todas estas situaciones, haciéndole, digamos, haciéndole... Mira, este es dato freak. Haciéndole barra, claro. Y George Harrison era, o sea, no barra público en ese instante, pero antes, después. Asusando, claro. Y bueno, George Harrison además era menor de edad, había mentido en su edad para poder viajar. Y bueno, los terminan en uno de esos viajes, de los primeros los terminan echando de este alojamiento porque los acusaron de intentar quemar el lugar con un condón. Así, Sí, lo que en inglés se llama arson, o sea, un delito de quema, que era probablemente exagerado, pero bueno, así con la historia de los Beatles. Oye, ahora que se cumplieron hace pocos días 40 años de la muerte de Elvis Presley, se ha puesto de relieve una reunión que tuvieron estos admiradores de Presley, que eran los Beatles, en la casa de Memphis de Elvis Presley, que ha estado en las notas que se han dado en estos días, en estos recuentos. Y tú tienes respecto de Elvis, esta figura consular de fines de los 50, comienzos de los 60, tú tienes el dato de ¿cuál era el sándwich? Joaquín hizo engordar como una bestia a Presley. No fue un sándwich específico, la verdad es que era un estilo, su periodo posterior era comida realmente, o sea, una magnitud que cuesta imaginar. Yo cuando partí la investigación, lo primero que llegué a un titular de un diario británico que decía, ¿es verdad que Elvis Presley comía tanto como un elefante asiático? Y dije, bueno, pero ¿cómo pueden ser tan absurdos para titular estas cosas? Pongámonos serios. Y uno comienza a leer y la verdad es que la cifra es una cosa bastante parecida a lo que come un elefante asiático. Así como 12.000 kilocalorías al día. 12.000 calorías diarias. ¿Una persona, un adulto normal, se consume 2.000?
hombre 3.000, una cosa. Entre 2 y 3.000. Sí, entre 2 y 3.000. Y este señor consumía 4 o 5 veces. 4 o 5, sí. En su periodo posterior, cuando ya estaba muy obeso, era una caricatura de sí mismo, con todo tipo de símbolos religiosos para no perder el acceso al paraíso por un tecnicismo, decía él. La historia del sándwich es cuando... ¿Cuál es esa? Vale. La historia del sándwich es cuando él... le cuentan de un sándwich que se vendía en Colorado, a cientos de kilómetros de donde él estaba en Graceland, que era una bomba que tenía, bueno, una libra de tocino, mantequilla de maní. ¿Una libra de tocino? Sí, una libra de tocino, mantequilla de maní y mermelada. Y eran, no sé, las 12 de la noche, le cuentan esto y dice, esto yo tengo que conocerlo. Y no se pudo aguantar, se subió en forma inmediata a su jet privado y partieron a Denver a probar esto. Aterriza y lo estaba esperando el dueño del restaurante con 22 de estos monstruos, y entre él, el piloto, guardaespaldas y otro militar que estaba conversando con él ahí, se hicieron rechupete los 22 sándwiches. Las extravagancias de Elvis. ¿Sabes qué? Y tú, además tú me decías esto de los 50 años de... Bueno... 40, ¿del 77? 40, claro, sí. Porque... 40, tienes razón. Porque... ese fue un día muy especial. Se estaba filmando Grease, la película. Sí, que debuta en los cines en el 78, creo. Un año después, si no me equivoco. Un poco después, claro. Menos después de un año. Y en esa película hay una escena en la que sí hace una referencia a Sal Mineo, al actor. Correcto. Pero como se murió poco antes de la película, entonces dijeron, bueno, por respeto al finado, reemplacémoslo por alguien, Elvis. Y está la escena en que cantan y lo mencionan y sale el retrato detrás, una foto. Bueno, esa escena se filmó el día que murió Elvis. Que él murió, sí. Fíjate la ironía, porque justamente lo habían elegido para reemplazar a un tipo que había fallecido recientemente. Oye, una de las preguntas, me la salté porque estábamos en los Beatles y fuimos con Elvis, pero una de las preguntas que tienes en la contratapa de tu libro, Joaquín, es si es cierto o no que Paul McCartney está muerto y que el que vive y canta y actúa hoy día es otro. Bueno... ¿Ah? O sea, si tú me preguntas a mí, está vivo absolutamente, pero... No, yo la verdad es que confieso que no debería estar planteado... Mira, no admite discusión. O sea, por eso te digo. No admite discusión. Está planteado así de una manera lúdica, pero la verdad es que es la segunda teoría de conspiración más delirante de la humanidad. Después de que el hombre no llegó a la luna, es la muerte de McCartney. No, yo diría, o sea, que el hombre no llegó a la luna es bastante delirante, pero nada le gana a los reptilianos. O sea, la conspiración reptiliana. Sí, no, eso es algo que supera todos los límites. Pero lo de McCartney, mira, lo que pasó fue que chocó el auto que era antiguamente de propiedad de Paul McCartney. Él ya lo había vendido. Y se reportó el accidente, y hubo algunas víctimas y qué sé yo. Entonces, entonces este es el auto de Paul McCartney. Y entonces, naturalmente surgió el rumor de que había muerto, pero bueno, muy pronto él estaba en escenarios de nuevo, estaba componiendo, sí. y no se sostenía, pero sin embargo se perpetuó porque hay gente que le gusta creer este tipo de tonterías, y uno piensa, imagínate, para que esto se sustente tendrías que tener una persona que sea de la misma estatura, de la misma edad, misma voz, acento de Liverpool y sobre todo eso, un genio musical. Y que Linda McCartney acepte todo esto, sí, claro. Que alguien desaparezca por otro lado y que nadie acuse recibo de la desaparición. Y pese a esto, el año 69, Capitol Records marcó la mejor venta de los Beatles en mucho tiempo, y ellos asignaban el aumento al fervor justamente en torno a este rumor. Otra pregunta acá, el vínculo entre Adele y la fallecida ya Amy Winehouse, que son dos tremendas voces, dos tremendas cantantes, casi contemporáneas. Sí. Amy se murió hace poquito. Sí. No, simplemente ahí no hay una curiosidad, simplemente ambas pertenecen a un género similar. Sí es interesante la historia de Amy Winehouse, que se muere a los 27 años, sí. y cierra este ciclo de los muertos a los 27. Sí, que es una cosa muy impresionante. Sí, menciónalos, tú los conoces mejor. Bueno, pero está Jim Morrison, está Brian Jones, que era el original vocalista de los Rolling Stones, hoy día mucho menos conocido que Mick Jagger, pero era el líder original. Está Jimi Hendrix, está Kurt Cobain. Y lo de Kurt Cobain, además, es una cosa bien interesante, porque él a los 14 años le dijo a un amigo, una vez que iba caminando, le dijo, mira, si yo lo que quiero es ser un rockero fantástico y morir en una llamarada de gloria a los 27 años suicidándome. El amigo le decía, oye, pero no me digas esas cosas, que es macabro, no quiero escuchar
semejante cuento. Y bueno, tal cual, se suicidó a los 27 años con una escopeta un día después de lo que iba a ser su presentación en Lollapalooza. Tal cual. Oye, ¿cómo terminó, y aquí hay una historia del rock, la apuesta entre Ozzy Osbourne y los miembros de Mötley Crüe para definir quién era la estrella suprema del rock? Cuéntame esa historia. Bueno, Ozzy Osbourne, o sea, más historias que Pedro de Males. Sí, claro. La verdad que uno toma su biografía y dan ganas de que la mitad del libro sea la biografía de Ozzy Osbourne, pero hay que hacer un ejercicio de autocontrol y decir, ya, no pongamos tanta historia. Y bueno, y Mötley Crüe era a su vez una banda que tenía un espíritu parecido. Entonces, durante un momento hicieron giras juntos, que era como tener, o sea, dinamita y pólvora junto a la cosa, pero ya muy explosiva. Y bueno, muy borrachos siempre, muchas veces drogados. Entonces, comenzó una especie de competencia por quién era más extremo. Y entonces, en algún momento, bueno, jalaban todo tipo de cosas y entre medio Ozzy Osbourne jaló una línea de hormigas. Se jaló una línea de hormigas. Claro. De pata. Y bueno, entonces en otro instante Ozzy Osbourne orina y lame su orina y los tipos de Mötley Crüe dicen, bueno, la ¿cómo verdad que superamos a este gallo? no nos puede ganar, entonces bueno, vamos a partir por empatarlo. Orinan y antes de que termine estaba Ozzy Osbourne lamiendo su propia orina, la de ellos. Así que finalmente Ozzy ganó, pero no se podía competir con alguien que en el lanzamiento de un disco le saca la cabeza a una paloma con la boca. O sea, era delirante, invencible, sí. Oye, bueno, hemos hablado de mucha música de más bien contemporánea o de años inmediatamente anteriores, pero tú también tienes... no sé, pues de Puccini, de Mahler hasta, no sé, Chopin, un montón de autores clásicos que son súper interesantes también de revisar porque tienen su dato freak, su anecdotario. Muchísimos. Lo que pasa es que, esto es lo que lo he dicho bastante, pero hoy día uno hace una distinción muy clara entre música popular, que tiene amplificadores y que se ejecuta en el Estadio Nacional o en el Velódromo, y por otro lado, muy distinto, la música docta, que su lugar natural es el teatro municipal y lo escucha gente con canas. Pero antiguamente la distinción no era tal. La música era una sola, claro. Claro, era la música y por lo tanto, o sea, Franz Liszt, por ejemplo, era hoy día lo llamaríamos un rockstar. De hecho, la palabra Beatlemanía es una paráfrasis de Lisztmanía, que era el término original de él, claro. No, Liszt era un tipo muy alto, pelo largo, atractivo, guapetón, y era el Terminator del piano, decía que muchas veces rompía teclas de piano y... Por lo apasionado que era el tocar. Claro, exactamente. Y hay historias de mujeres que, por ejemplo, aparecía, bueno, y lo seguían, y chillidos como los Beatles, como la Beatlemanía, y entonces botaba una colilla al suelo y venía una mujer y la recogía y se la escondía en los senos, porque era de Franz Liszt. Entonces, Mozart era un tipo, era un gran vividor, era un hombre... que muere muy joven y qué sé yo. Que muere, claro, yo estoy a 4 meses de tener la edad que murió Mozart. Correcto. Y una persona que vivía, o sea, jugaba billar y componía jugando billar. Entonces, claro, los compositores doctos son personas con grandes historias, con grandes anécdotas y mucho más, yo diría, vivaces de lo que uno podría pensar de una persona que sale con humita del teatro municipal. O sea, eran gente eran los Led Zeppelin de los años. Sí, me acaban de recordar por la oreja que no puedo dejar de preguntarte por otra figura que es consular, mucho más contemporánea que Liszt y toda su tropa de coetáneos, que es Michael Jackson. Michael Jackson y su anecdotario. ¿Cuáles son los datos freak o historias más desconocidas que encontraste ahí? Vasto en el anecdotario de Michael Jackson. Hay muchísimas cosas. Yo creo que, bueno, él cuenta, por ejemplo, durante Thriller, que estaba tan ensimismado en lo que él estaba haciendo, en su grabación, pensando en lo que hacía, que de vuelta del estudio, un día estaba él en un Rolls Royce y un tipo en un semáforo al lado le toca la ventana y dice, desesperado. Entonces uno espera que le van a decir una rueda pinchada o algo así. Se estaba incendiando la parte trasera del Rolls Royce, las ruedas traseras estaban en llamas y él, de tan ensimismado que estaba, no se había dado cuenta. Era además el 11 de septiembre del 2001 tenía una, esto lo cuenta en su autobiografía. 11S. El 11, claro. Tenía una reunión en el último piso de una de las Torres Gemelas.
y se quedó conversando con su familia hasta las 2 de la mañana y se quedó dormido y de pronto, la reunión, y bueno, se estaba en el suelo. Se salvó de morir. Pero sin duda que lo más freak de todo es cuando estaba grabando con Freddie Mercury, y un disco que hubiese sido un exitazo, porque los dos estaban muy arriba en la fama en ese instante, y Freddie llama a su manager y le dice, sácame de aquí que no aguanto más. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? No, es que Michael insiste en traer una llama al escenario. ¿Por qué? No, francamente no me lo puedo explicar. Oye, bueno, está lleno de capítulos, son 500 anécdotas o historias desconocidas o datos freak en los que coleccionó y expone en este libro la historia freak de la música, Joaquín. De Madonna nos queda, un minuto nos queda, Joaquín. No, bueno, Madonna... otra figura consular, sí, por eso te pregunto. Sí, es una figura clave. Bueno, Madonna, por ejemplo, en un momento dijo, ¿sabes qué más? Yo me voy a hacer todo lo posible para combatir la piratería, que estaba comenzando, comenzando a nivel de internet, digamos. Entonces, filtró unas copias de su disco, pero que en realidad venían vacías. Entonces había que hacer un tremendo trabajo para descargarlas, y una vez que uno lo lograba, había sido subidas por su propio equipo, y decía, ¿qué carajo crees que estás haciendo al descargar? Te pillamos. Claro. Por supuesto, una provocación a los hackers es lo peor que uno se le puede llegar a ocurrir. Porque vendrá la venganza. Entonces, en cosa de horas, habían subido su disco gratis a su propio sitio web con el mensaje, esto es lo que creo que estoy haciendo. Y quedó gratuito para todo el mundo el disco Madonna. Así que, moraleja, amigos y amigas, nunca provoquen a los hackers. Nos quedan 40 segundos de rápidamente algo de Elton John, ponte tú. Bueno, ¿te acordáis de algo? Elton John, por ejemplo, Iggy Pop se acuerda más que yo, porque una vez estaba Iggy Pop en un recital, ¿ya? Y de pronto se da vuelta y ve un gorila. Gorila. Y entonces su primera reacción fue, ¿qué hace un gorila en el escenario? Bueno, era Elton John disfrazado de gorila, porque él era un gran fan de Iggy Pop y los Stones. Pero no avisó, entonces Iggy Pop realmente se asustó con esta situación. Oye, hay otro capítulo que dice aquí, ponte tú, viaje a las fauces del monstruo, Festival de Viña. Pero, Joaquín, no alcanzamos a comentarlo, así que la invitación a comprarse el libro, que está muy entretenido, de verdad. Joaquín Barañao, coleccionista de historias desconocidas, de historias freak, en este caso de la música. Te agradecemos especialmente haberte sentado hoy en La Cultura Verdadera. Como diría Puccini, un piacere. Un piacere. Gracias, Joaquín. Nos vamos nosotros a la pausa. Regresamos al tiro con el panel de cómo nos alimentamos. Regule que no más, quédese. Bueno, ya estamos de vuelta en La Cultura Verdadera. Hace algunas décadas, diría, no tantas, Chile tenía problemas de desnutrición entre su población. Éramos un país mucho más pobre, con mucho menos producto per cápita, ingreso per cápita de lo que tenemos hoy día. Bueno, eso ya es parte de un pasado que empieza a quedar lejos en el tiempo, y hoy nuestro problema en esta materia es completamente el antónimo, el anverso, digamos, de la moneda. Tenemos como país la tasa de sobrepeso mayor de toda América Latina en Chile. Algo no anda bien, derechamente, con la manera a través de la cual, o la manera como nos alimentamos en este país, y por ende es tema de interés nacional, es tema de este programa de La Cultura Verdadera de hoy, que hacemos acá en la red, y lo hacemos con 4 invitados que saben muchísimo más que yo de este tema. Vamos a partir presentándolo al doctor Ricardo Guawi, médico de la Universidad de Chile. Doctor, bienvenido, que tiene un montón de posgrados ahí en la Universidad de Harvard, tiene 8 en la Universidad de Yale, hizo un doctorado en bioquímica también, nutricional, en el MIT. En fin, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy agradado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Está Andrea Polla Trujillo, aunque me dice que Andrea le dice solo el papá. Solo mi papá. Entonces, Polla Trujillo. Polla Trujillo. Bienvenida, Polla. Es Muchas cocinera, gracias. Autodidacta, dice que lleva más de 20 años desarrollando su trabajo en la cocina y difundiendo información sobre los hábitos alimenticios correctos para disfrutar de la comida sin culpa. Autora de un libro que tenemos acá, La Caserita Roja. Acá está. Así es. La Caserita Roja, que, mírenlo, es una guía práctica para alimentarse mejor, cocina consciente, sana y fácil, en la que escribe Polla Trujillo, que es un libro que vamos a sortear entre quienes nos escriban al hashtag en redes sociales, ahí, Cultura Verdadera, usted escribe eso, y al final del programa nos comunicamos con usted si fue el que ganó este Caserita Roja de la Polla Trujillo. Muchas gracias, Polla, por estar acá. Gracias a usted. Por la gentileza de acompañarnos. Estamos con una psicóloga también para entendernos un poco mejor lo que nos pasa en este tema.
Francisca Vargas, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, hizo un posgrado de medicina ayurvédica en Buenos Aires, fíjense, certificado por... Ahí hay una universidad, es India está, ¿no? Sí. ¿La medicina ayurvédica qué es, Francisca? En palabras simples, la medicina tradicional de la India Ya. y es el sistema milenario más antiguo de salud que sigue vigente en la actualidad. Fíjate, ya. De corrido, simple y fácil. Hoy está Jorge Neira también. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Licenciado en naturopatía de la Universidad de Aconcagua. En 2010 hizo un diplomado ahí en terapia floral en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hizo cursos de plantas medicinales, de alimentos funcionales, nutracéuticos. Correcto. Nutracéuticos. Perdona, pero no son palabras a las que uno esté habituado. Está un máster también en Reiki, en fin. Es presidente de la Asociación Nacional de Naturópatas de Chile. Sí, correcto. ¿Es así? Muchas gracias por... La naturopatía, te pregunto al tiro, ¿qué es, Jorge? La naturopatía es la tercera disciplina regulada por el MinSal que trabaja estimulando el cuerpo por los elementos naturales de la naturaleza, agua, tierra, sol, el uso de las plantas medicinales y la correcta alimentación. Básicamente en Chile popularmente fue el naturismo el más conocido, pero después se profesionalizó y hoy día tenemos una línea que va desde el naturismo hasta la búsqueda de la evidencia científica en torno a lo que el naturismo proponía. Ok. Partamos con el doctor Guaudi. Doctor, yo decía que hace algunos años, no tantos años, en Chile teníamos problemas de nutrición o de desnutrición, sobre todo desnutrición infantil. De hecho, había campañas a través del Estado de entregar leche a través de los consultorios, usted se debe acordar, en Sin fin. duda. Hoy día tenemos, doctor, un problema distinto. Exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto, que es la El obesidad comer más de lo que gastamos. y comer más de lo que gastamos. No solo en niños, sino que también en adultos, y más en adultos tal vez que en niños. En toda etapa. Ahora, el otro factor, fuera de que comemos más de lo que gastamos y hemos ganado tiempo sedentario. Nos sentamos frente al televisor y obviamente ese es un tiempo que no estamos gastando mucha energía. Pero el tema central también, la comida que comíamos antes eran los alimentos básicos. Hoy día, junto con procesar, le ponemos azúcar y le ponemos sodio. Casi todo lo procesado tiene enriquecido en azúcar y sodio, que eran los elementos menos abundantes desde cuando empezamos. Claro. Usted me ponía el ejemplo antes, en otros tiempos, cuando uno quería algo dulce o azúcar, tenía que ir al panal a sacar miel porque si no, no había. Claro. Y de hecho lo mismo con el sodio, la sal era preciosa, habían caravanas de sal, pero era algo precioso, caravana de sal, cuidando de sal. Claro. Y obviamente el cuerpo necesita sodio, pero no exceso de sodio. Usted dice que nos alimentamos más de lo que debemos, o sea, comemos más de lo que gastamos. Bueno, ¿ese es el problema, doctor? El punto central, somos una máquina termodinámica, que recibimos energía y si no la gastamos, la acumulamos, y la manera como la acumulamos es en grasa. Todo el tejido del cuerpo está con agua, de manera tal que si yo quiero, con 1 kilo de músculo, tengo apenas 1000 calorías, 1 caloría por gramo. Pero con la grasa tengo 9 calorías por gramo. Entonces, a través de la evolución, el que era capaz de acumular grasa sobrevivía, el otro se moría de hambre. Así que desde ese punto de vista, la grasa jugaba un rol importante, pero ahora nos movemos poco y tenemos mucho acceso a los alimentos grasos. Obviamente hacemos grasa con todo lo que sobra. Si nos sobra calorías de azúcar, el cuerpo fabrica grasa. O sea, comemos más y cambiamos los hábitos hacia hábitos menos Sin sanos. duda, pero ahí lo importante es la grasa. La grasa, sin grasa también tendríamos problemas, porque 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, o sea, 1 kilo de grasa a mi cuerpo me da 9000 calorías. Me significa probablemente que yo voy a 9000 calorías, voy a poder estar vivo en un ambiente de una hambruna durante un año, durante un mes mínimo, sí, claro. Mientras si no tuviera la capacidad de acumular grasa, estaría muerto en 2 semanas. Exacto. Ahora, Polla, tu libro, yo lo presentaba, lo vamos a sortear, recuerdo, es una suerte de llamado, de invocación a volver un poco a lo que decía el doctor que hacíamos antes, que comíamos más sano, volver un poco al origen, ¿no? Sí, mi intención siempre ha sido como tratar de que nos alimentemos de manera natural, ¿ya? De volver a comer los alimentos que entrega la naturaleza. No hacer de nuestra alimentación algo complejo o buscar solamente tipo de alimentación light o baja en grasas, baja en calorías, sino que volver a los alimentos naturales. Y a cocinar también. Y a cocinar, una de las cosas es abrir tarros, sacar cosas del freezer. Pero eso tiene que ver un poco con los hábitos que hemos cambiado, doctor, porque es una buena intención, pero para cocinar o volver a cocinar hay que tener un poco más de
tiempo y mejor disposición. Bueno, a lo mejor no y todos los días. De que claro. eso no está en el mercado hoy día. Pero el valor de compartir una mesa, ese valor lo hemos abandonado y es un tiempo muy valioso. Pero se puede compartir la mesa con un McDonald's también. También, pero probablemente si todos contribuyen a hacer el asado, todo lo demás, va a haber un binding, una unión mayor que si va uno a comprar comida china y ahí coman. Eso de no tener tiempo para comer es muy nuevo, porque finalmente es como que la comida rápida aparece en esta época. Antes no había cuestionamiento si la comida era rápida o lenta, era simplemente comida. Y el no tener tiempo para cocinar o no tener tiempo para comer es algo que ha venido ahora producto del estilo de vida y es muy nuevo también. Claro, pero por eso lo decía, se lo planteaba yo, doctor, porque da la sensación que llegó ese proceso o esa manera de vivir, el comer, que es sin retorno, sin vuelta atrás, tengo la sensación yo. Entonces hay que intentar adaptarse, no sé cómo lo lees tú, Jaime. Personalmente yo... tenía un tema de sobrepeso súper importante. ¿Tú tuviste? Sí, logré bajar 55 kilos de peso. 55 kilos, otra persona. 116 kilos y entonces todo lo que estamos, 1,70 m. ¿Y con cuántos kilos? 116, 115. Y en un año logré bajar los 55 kilos de peso. Entonces tenía mucho miedo de que mis tejidos se soltaran, porque es lo que habitualmente pasa. Claro. ¿Tú no te dedicabas a esto en esa época? Es decir, me dedicaba, pero de algún modo u otro no me había decidido, que es el problema que les pasa a toda la gente. Prueba una cosa un tiempo, prueba otra cosa un tiempo y no se decide, no toma una decisión. Claro, y la conducta humana no es solo la racionalidad. La conducta humana es cómo te criaron, los sabores, la cantidad de comida que te metieron. Y todo eso. Mi principal problema era que donde iba había una confusión del afecto en términos de sírvete este quequito, como que cambiamos la comida por afecto en Chile. Había que comérselo todo y eso era señal de buena educación, de aceptación. Y si tú no aceptabas lo que te querían ofrecer, era como que estabas despreciando un desaire, claro, era un desaire. Y eso fue lo que más me costó trabajar, decirle a las personas, no gracias, estoy en un tratamiento alimenticio, no gracias, estoy queriendo hacer cambios. ¿Y qué tratamiento fue ese, Jorge? Bueno, me hice una depuración, lo que propone el naturismo. Dale, ¿cómo se hace? ¿De qué estamos hablando? Me ayudó mucho conocer un hombre de India que se llama Ira Ratan Manek, que es jainista, y los jainistas se entrenan en comer cada vez menos y menos y menos. Usted revisa las culturas nativas y particularmente hay una tribu que se llama de los Unsas en la frontera entre India y Pakistán, que comen extremadamente poco y se enferman extremadamente poco. De hecho, casi no conocen la enfermedad. Vamos a conversar de eso, a la relación entre la dieta, lo que comemos y de lo que nos enfermamos o con cuánta frecuencia nos enfermamos, en fin, pero sigue con el relato. Y revisando los Bawán en Australia y muchas tribus nativas que enseñan este proceso de dietar, fue ahí que conocí también a unos nativos de la selva de Pucallpa, que me explicaron cómo tenía que desintoxicar el cuerpo de azúcar, sal. En el Amazonas peruano, boliviano. Correcto. Sí, yo estaba ahí. ¿Y se puede explicar eso cómo se hace? Bueno, significa, suena como extraño, pero en realidad es lo más sencillo que hay, que significa hacer un lavado de sangre, lo que la gente antigua le llamaban anteriormente, que significa sacar sal, sodio, azúcar, lácteo, harinas refinadas, grasas, y simplemente quedarnos en un estado con ciertas infusiones de ciertas plantas medicinales para estimular las vías de eliminación del cuerpo. Perdona, pero todo eso que tú dices que se elimina naturalmente. Limpiar la sangre no significa hacer una transfusión de sangre, digamos. No. ¿Ah? Es un término popular antiguo que a través de la alimentación. Perfecto. De hecho, eso avanza un poco más allá y tenemos un eslabón en el cual, por ejemplo, para que la gente que escucha, hay gente que come carne cruda hoy en día en el planeta, a través de salsas y eso. Hay gente que come carnes cocidas, de todo, blanca, roja. Hay gente que dice, yo como de todo, pero menos carnes rojas, solamente blancas, pavo, pollo y pescado. Asociado mucho a las religiones. Hay otra gente que dice, no, yo no como carnes, solamente soy vegetariano, granos, semillas, fruta y verduras, pero ninguna carne, pero sí lácteos y sí huevos, por ejemplo. Esa es la definición de ovo-lácteo vegetariano. Hay otro nivel más profundo de eso que la persona dice, yo consumo verduras, frutas, granos y semillas, pero ningún lácteo y en algunos casos ningún huevo o ningún derivado del animal, que en ese caso sería vegano. Tienes un nivel más profundo en el cual la persona dice, yo consumo igual que un vegano, pero nada pasado por fuego, es decir, crudo y vegano. Por supuesto. Y así lo empiezas a extremar hasta llegas a un punto de gente que vive consumiendo extremadamente poco, como esta gente de la tribu de los Unsas. Y que se enferman a la vez muy poco. Dime una cosa, te puedo hacer una pregunta más como personal. ¿Tú qué almuerzas?
un día normal? Hoy por hoy estoy con una dieta bastante líquida. Me quedé con esta dieta líquida. Me permite, me da más energía de la que tenía, porque antes sufrí todo lo que una persona puede sufrir. La angustia de sentir que la ropa ya no le queda, el cansancio. ¿Y cuánto peso bajaste? 55 kilos. Como digo, otra persona, es decir, habían dos personas ahí dentro del mismo tiempo. Claro. Sí. Es decir, igual no es como una cosa que yo me pueda vanagloriar de decir eso, pero de algún modo lo comento porque a la gente le puede servir, que es posible hacerlo. Ahora, además, preguntarte qué tanto mejor te sientes ahora, porque eso evidentemente te cambió la vida. Pero esa dieta líquida que tú sigues, más o menos ¿en qué consiste ese líquido? Me imagino que es más que agua. Bueno, en realidad, claro, lo que pasa es que eso uno lo empieza a practicar y al final es una ciencia de vida y aunque suene muy descabellado, básicamente es mucha infusión de plantas medicinales, ciertas cremas de verdura y ciertos batidos de fruta. Pero básicamente es como eso y tener... De hecho, me gané un premio para ir a exponer en un congreso de naturopatía en Londres, porque el tema del ayuno y el tema de la estimulación del cuerpo por métodos naturales es algo que en realidad hacia afuera llama mucho la atención. Pero en realidad debemos aprender más de los nativos, del planeta en general. Hay mucha sabiduría. ¿Tiene altas ganas, doctor, usted? No, volver a los orígenes, pero es interesante. Si perdiste 50 kilos y predominantemente de grasa, eso significa cada kilo de grasa es cercano a unas 7.000 calorías. O sea, hagan el cálculo de 50 por 7.000 y esa es la energía depositada. Ahora, normalmente una persona que hace una vida semisedentaria va a gastar unas 800, 1.000 calorías al día. O sea, tú tenías ahí para sobrevivir una hambruna de 2 meses. Entonces, el organismo tiene su funcionamiento porque vivíamos antes al borde de la hambruna, no al borde del exceso. El único que podía ser gordo era el jefe de la tribu. Y que hacía nada. Que hacía nada y todos le traían comida a él. Doctor, pero ¿sabe que fue tan difícil dejar ciertos estimulantes, por ejemplo el azúcar, porque la gente tiene este deseo durante el día de comerse algo rico y el cuerpo se lo pide? Entonces fue la adicción ahí, que es neurológica, ¿no? Pero es que no es más que adicción. El organismo modifica su conducta para favorecer lo que es precioso, y el azúcar es precioso, pura energía, que inclusive lo premia a uno dándole una dosis de dopamina para que se sienta estimulado. Sí. Oye, Francisca, entremos, cuando Jorge describía su dieta líquida de depuración, ¿tú más o menos en esa dirección navegas, Polla, o es algo distinto? Sí, no, estamos navegando en las mismas aguas. Pero hablemos como de ingredientes en concreto. ¿Qué almuerzas tú o qué propones como dieta? Yo creo que es súper importante decir que porque la gente generalmente cuando escucha esto de bajó de peso, bajó 50 kilos, generalmente la gente se asombra y dice, uy, dame el dato, yo quiero hacer eso, yo quiero saber. ¿Qué píldora tomaste? Claro, y cómo te alimentas tú, cómo te mantienes delgada o qué sé yo. Entonces hay como una fantasía por la belleza, por ser flaco, por estar en forma. Pero hay una mala relación con la comida. Nosotros estamos mal relacionados con la comida porque... En general, la comida se ha transformado en un enemigo. O sea, primero en algo muy seductor que está paso a paso. O sea, uno va en el auto, venden en las esquinas, vas caminando, hay un kiosco en cada cuadra. Vas a hacerte un examen a la clínica y hay máquinas dispensadoras de alimentos. Que te ofrecen basura. Que te ofrecen basura, bebida. La comida de los hospitales tampoco es una buena comida de buena calidad, entonces tenemos mal pensada la comida. La comida es como algo muy rico que tiene que venir envuelto y que tiene que tener mucha azúcar y mucha grasa, claro. Pero alimentarnos de buena manera, eso está como perdido. Entonces, yo encuentro que nosotros tenemos que reconectar con eso. Lo decías muy bien. ¿Cómo se sienta uno frente a una mesa y qué ve ahí, qué come ahí en una propuesta tuya? Déjame imaginarlo así como en concreto. Claro, yo por ejemplo, cuando me enfrento a la alimentación, trato de evitar la carga de qué quiero comer, así como, qué rico. ¿Con qué me voy a alimentar? ¿Con qué me voy a alimentar? Entiendo el cambio. La energía que va a entrar en mi organismo es importante. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me voy a atiborrar de azúcar porque me voy a cansar, me va a dar sueño, sino que voy a tratar de incorporar alimentos, si bien que tengan azúcar natural, que tengan fibra, que tengan líquido. Entonces, y son
alimentos de la naturaleza, las frutas, las verduras, los cereales. Sí. Que son como propuestas alimenticias o ingredientes que están en la naturaleza que me gustaría, no sé, tú, Francisca, trajiste algunas cosas ahí también. Mira, me llama mucho la atención lo que comentas, Jorge, porque mi inicio también con la medicina ayurvédica y por la que también creé la página de Ayurverde, que se las recomiendo que la visiten. Ayurverde. Perfecto. Que tiene que ver con esto de que las medicinas milenarias, hay una vuelta con las medicinas milenarias que permiten conectar con la salud de una manera mucho más simple. La medicina ayurvédica comparte muchas cosas con la medicina amazónica, con medicinas incas, y que nos permiten responder a esta pregunta de qué comer, que es comer lo que proviene de la naturaleza. Lo que sea una planta y no que venga de una planta. No un derivado. Claro, no una de una planta de procesamiento. Entonces acá tenemos cosas que son súper simples y que podemos encontrar en Latinoamérica y no son rebuscadas. Por ejemplo, tenemos la maca, que es una raíz andina. ¿Cómo se llama? Maca. Maca, tal cual. Y es una raíz andina que tiene un montón de propiedades y por eso se le llama un superalimento. ¿Cómo se come eso? Perdona. Esto es un polvito, entonces tú lo puedes hacer en galletas, en queques, en licuados. Pero eso es una raíz. Claro, esta es una raíz que está acá hecha polvo y funciona como una harina. ¿Y qué propiedades puede tener esa? Esto funciona principalmente como un energizante. Entonces, cuando obtenemos la energía no de estimulantes vacíos, sino de productos que vienen de la naturaleza, de una raíz, es una energía mucho más controlada y concentrada. No estoy arriba de la pelota como con el azúcar, sino que esta es una energía mucho más clara. Cuando el cuerpo está más limpio, la mente está mucho más clara para pensar, porque tenemos menos toxinas en el cuerpo, entonces estamos menos embotados, menos cansados. Perdona, comer más sano, comer menos, de alguna manera, estimula a la mente, el cerebro, fisiológicamente, para estar en mejor condición. ¿Es así? El tema central, eso sí, es que todos los alimentos, al más o al menos, nos aportan energía de diferentes tipos. Y lo peor que puede hacer uno es un alimento que entrega la energía muy rápidamente y hace que la insulina de tu cuerpo suba. Claro. Y entonces todo lo que comiste se lo manda a la despensa. ¿Cuál alimento? Bueno, el azúcar. Por lo tanto, una bebida de esta una bebida lo que va a hacer, va a tener un pic de glucosa, el organismo va a dar un pic de insulina, va a agarrar todo ese azúcar y lo va a poner en el hígado, y cuando se llenó el hígado, empieza a fabricar grasa. Entonces, y además, en el caso de la bebida, tiene cero poder saciante. Claro. A la media hora yo estoy con hambre de nuevo. Entonces, claramente tenemos que mirar no solamente cuántas calorías tiene, sino que la naturaleza de la entrega de esa energía y tener especial cuidado con los azúcares refinados, que son los que hacen subir la insulina, que son los que dice fabriquemos grasa porque me está sobrando energía. Y ese, cuando alguien come comida súper procesada o súper cocida, va a estar cargando su hígado de grasa. Y ahí es el pate foie, a los animales hay que ponerle las nueces a la fuerza para que lleguen al hígado graso. Ahora, uno podría decir, en vez de una bebida gaseosa, una bebida light, pero tengo la sensación de que hay una contraposición entre lo light y lo saludable. Eso es que me parece importante. Para hidratarse, el agua. Bueno, el agua, por supuesto. Por eso. Pero si alguien quisiera tomar un sabor porque le gusta, de algo, no sé, una bebida... Hoy día puede tener un cierto calor, un cierto gusto dulce, pero si usted lo hace eso cargado con calorías de el azúcar o los carbohidratos refinados, va a estar generando problemas más allá de... Tú tenías una posición entre lo light y lo sano saludable, que no son equivalentes, digamos, porque da la sensación de que sí, pero no es así. Claro, y creo que hay mucha confusión de eso, que no necesariamente los flacos están saludables. Hay flacos que pueden tener problemas en sus articulaciones, estar cansados, somnolientos, entonces hay que pensar, más que en contar calorías, que es un poco lo que hablaba el doctor, comenzar a contar nutrientes. Y eso no necesariamente va a ser light. Si comparo una bebida que tiene 0 calorías con un plátano, el plátano va a ser una bomba de calorías. Pero son nutrientes, entonces me sacian y no me mantienen ansioso pensando en lo que voy a comer en 2 horas más.
la gente actualmente es como que están dos movimientos, ¿verdad? El exceso de la comida que genera la obesidad y por otro lado el miedo a comer. Uno dice, bueno, la avena, la quinoa, es como, chuta, son carbohidratos, engordan. Entonces tenemos que comer puras lechuguitas, jamoncitos livianos y eso nos mantiene muy ansiosos todo el tiempo porque no nos sacia y no nos aporta energía. Entonces, más que el peso, para mí, mi visión es una consecuencia, un estilo de vida. Ahora yo tengo la impresión, no sé cómo lo ves tú, Francisca, que lo que comemos está muy determinado también por nuestro sistema de vida, por nuestras ansiedades, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y que más que un problema de malos hábitos, que también es, pero no es solamente, es un problema de ansiedad y cómo la vamos llenando con distintas cosas. Eso tiene que ver con adicciones probablemente tales como el alcohol o el cigarrillo, no tengo idea, pero también con estos malos hábitos alimenticios. Y por eso que ahí hay que matar el mal primero, que es la ansiedad, y luego empezar a enmendar un poco la... No sé si una cosa antes o después. O al mismo tiempo, claro. Ahí nos quedamos cortos con la visión que tenemos en Occidente y las medicinas milenarias nos ayudan a pensar que el ser humano no es solo el cuerpo y acá la mente y acá la emoción y acá el espíritu, sino que somos un todo integrado que está constantemente funcionando juntos. Entonces, al mismo tiempo que trato mi alimentación para tener una dieta saludable, bajar de peso, tener más energía, tengo que también trabajar herramientas de mi mente como la meditación, hacer respiraciones conscientes, pensar también, no solo cuando me falta energía, no es solo consumir cosas que me estimulen la energía, sino tal vez es tan simple como que me falta descansar y tengo que dormir más y tengo que capaz hacer actividad física. Es un sistema integrado finalmente. Y el acto de comer históricamente ha sido algo en familia, ha sido no solo sentado frente a un televisor engullendo. Por lo tanto, deformamos totalmente lo que ha sido la programación que tenemos frente a cómo comemos. Y el cómo comemos, si uno come en familia, va a comer más saludable. Si uno come una mesa compartiendo los platos y todo, va a comer menos calorías, menos exceso y va a tener otra experiencia de esa vivencia. Ahora, doctor, una de las misiones de siempre del ser humano, diría yo, ancestral, atávica, es vivir el mayor tiempo posible, disfrutar de la vida el mayor tiempo posible. ¿Cuánto más se puede vivir si uno se alimenta mejor? Muy interesante porque hay tiempos críticos y eso ocurre tanto en los seres humanos como en los animales. Hay periodos de la vida que nos marcan la trayectoria de envejecimiento. Vamos con ello. Y claramente cuando uno tiene sobrepeso y tiene obesidad va a estar acortando la duración de su vida. Lo más interesante es que en el periodo de crecimiento, si no se crece, la mujer, por ejemplo, antiguamente tenía su primera menstruación a los 15, 16 años, ahora a los 9. Está cambiando el reloj biológico, o sea, es muy potente y eso habitualmente viene asociado a la obesidad. Entonces, si la mujer gana peso más precozmente, va a madurar sexualmente antes y va a tener una vida más corta y va a tener más enfermedades. El caso de la mujer tiene muy claro eso porque hay algo que se llama la menarquia, que es la primera menstruación, que puede modificarse tan temprano como los 9 años o puede ser a los 16. Y eso depende mucho de los hábitos alimenticios. De cuánto comí, qué grasas tengo en mi cuerpo, dónde está la grasa. Si está en la sentadera no mucho, pero si está en el abdomen, esa grasa tiene un efecto hormonal. Ok. Claro. Ok. Poya, tú también, ¿qué mirada le das al tema de esta discusión de que alimentarse de una forma está tan vinculado a una sobrevida o vida de mejor calidad de la gente? Sí, eso de todas maneras. ¿Tú tienes pruebas ahí de que eso es así en tu experiencia? Porque tú apuntas exactamente a eso. Sí, la calidad de vida mejora muchísimo con la buena alimentación. Mira, en todo sentido, o sea, desde la energía que nos da el alimento, cuando es de buena calidad, nos sentimos mucho mejor, estamos más disponibles para hacer las cosas que queremos hacer. Y también hay un cuento en el tema de lo afectivo con la comida, porque generalmente nosotros estamos preocupados de qué comemos y eso se nos hace a veces muy difícil de comprender, no lo entiendo, pero ¿qué hago? Y dicen esto y después dicen esto otro, me confundo. Entonces, de pronto es bueno tomar la alimentación por el lado emocional, que es más controlado en sí mismo. O sea, cada uno puede saber dónde le aprieta el zapato con la alimentación
la alimentación tiene una raíz afectiva muy importante. Nosotros venimos, nuestro primer alimento es intrauterino, nuestro segundo alimento es leche humana, es la lactancia. Entonces está incorporado el afecto, el apego, el cariño. Nosotros tenemos asociado el alimento con una cosa protectora y con amor. Entonces, de pronto, si no lo entendemos desde el lugar más primitivo de los alimentos en sí mismos, lo podemos descubrir a través de los afectos y de cómo nosotros nos relacionamos con los alimentos. Me estaban diciendo por la oreja, tengo un soplador aquí yo que me dice todo lo que tengo que hacer. No, estaba leyendo, hojeando tu libro, que estamos sorteando esta vez, y veía algunas recetas que me sorprendieron. Fíjate que hay uno de bastones de polenta con tofu salteado. Impresionante. La polenta es un alimento muy antiguo, de hecho, la chuchoca o la polenta vienen del maíz, es lo mismo, claro. Es un cereal y por lo tanto es un alimento que ha estado en nuestra vida hace muchísimos años. ¿Y el tofu? El tofu proviene del poroto de soya. Entonces, las proteínas, tú puedes, en vez de hacer leche, tú puedes extraer las proteínas por simplemente dejarlo mojando y después lo puedes. Y eso te permite hacer algo equivalente al quesillo, sin matar la vaca. El pebre frío de poroto granado, no se me hubiera ocurrido. Eso es muy rico. Es una asía. Y le pones poroto mira, granado. Yo hago recetas con alimentos muy básicos que han estado en la despensa nuestra toda la vida. Y simplemente lo que hago es transformarlos en distintas cosas. O sea, yo un poroto lo puedo hacer ya como un guiso, luego como un ceviche, o molerlo, hacerlo harina y lo incorporo a un queque, poniéndole algún tipo de endulzante natural. Entonces, utilizo los alimentos como materias primas para crear preparaciones. Entonces, espagueti de pepino. ¿Cómo se hace eso? El pepino de ensalada se corta con estas mandolinas claro, y luego se hacen como fettuccini. Entonces, pero de pepino. De pepino o de zapallito italiano. Entonces eso con salsas, con pesto. Claro, que queda con la forma de una pasta de un fideo. Pizza vegana. Tú lo haces la pizza con harina, pero con harina de garbanzo. Pero con harinas, claro, yo elimino el trigo en esta ecuación, que es muy alérgico y que es lo que estamos tratando de evitar. Tiene como mala prensa, doctor, el trigo. Mientras más uso hay de un alimento, más probabilidades hay de que hayan algunos sujetos que se hagan alérgicos a eso. Claro, además el trigo se lo ponen a muchos alimentos que uno no cree que tienen trigo. Entonces, estamos consumiendo exceso de trigo en alimentos que no deberían tener. Y además la manipulación de la semilla. Entonces, y el momento en la vida que lo introduce, porque tu intestino inicialmente, a través de la leche humana, está pasando un montón de cosas al niño. Y es mucho más permeable. Entonces, si uno empieza a darle trigo, o podría darle una maicena, algo así al niño muy temprano, va a estarle sensibilizando el sistema inmune, que inicialmente deja pasar todo porque el niño al momento de nacer todavía no está maduro. Porque por ahí se escucha un concepto que yo creo que es súper interesante explicar, que tiene que ver con los superalimentos. Alimentos que son muy sanos, que entregan un montón de nutrientes y que no están, desgraciadamente, masivamente en nuestra dieta. Cuando se habla de superalimentos, ¿de qué se habla? Se habla de un alimento que tiene propiedades que son fisiológicamente benéficas para el organismo versus otro. Pero en ese contexto podemos hacer una lista muy, muy grande. Por ejemplo, la maca, que el nombre es Lepidium peruvianum, que viene... La maca, esta raíz. Esta raíz, la maca, Lepidium peruvianum, que tiene un efecto adaptógeno que ayudaría al organismo a tener más energía. Pero, por ejemplo, si tomo una lechuga, una simple lechuga versus un chocolate, la lechuga quizás no tiene tantas propiedades, quizás tiene propiedades más sedantes la lechuga, pero en realidad comparado con un chocolate que no tiene un alto contenido de cacao, podríamos categorizarlo como un superalimento versus ese chocolate que no tiene... esto es relativo. Claro. Entonces todo es relativo. Lo que sí es importante es que más allá de lo que yo estoy ingresando en el organismo, haga un paréntesis en mi vida y identifique o planifique qué es lo que yo me voy a comer en una semana, porque por lo general todos los tratamientos fracasan por esta indisciplina de que me pillo a las 4 horas terminando en el mismo casino que termino todos los días, o en el mismo negocio en el cual sé que no me hace muy bien comer. Entonces esta planificación es la clave del éxito. Y por ejemplo, otro de los problemas que hemos tenido cuando la persona es adicta, por ejemplo, o al cigarrillo, o se compra un auto y deja de caminar. La revista Nature hizo
a través de las aplicaciones celulares, monitoreó el nivel de movimiento de los países en el mundo, cuánto se mueve la gente, y eso lo contrastó con la obesidad. Entonces hay un problema, directamente relacionado. Ya no es falta de ejercicio y comer mal, es que no me estoy moviendo. Entonces, mientras más occidentalizado está, mientras más auto hay, la gente menos camina. Yo la verdad mientras más procesado, porque el procesamiento habitualmente es sacarle los componentes que no se digieren, pero que son los que nos dan la saciedad. Claro. Entonces, si yo le saco a las verduras toda la fibra, y le saco los porotos porque los transformo en una crema de poroto en vez del poroto, voy perdiendo lo que está construido para decirme, ya comiste suficiente. Quédese viendo, vamos a hacer la segunda pausa de hoy día en La Cultura Verdadera. Para estimularlo a quedarse ahí, le voy a dar un dato. Cada año mueren en el mundo casi 3 millones de personas por problemas asociados a la obesidad o al sobrepeso. Ojo con eso, quédese, regresamos al tiro con... La conversa ha estado interesante en la pausa de los comerciales, así que estamos de regreso con La Cultura Verdadera, recordándoles que estamos sorteando entre ustedes, quienes participen a través de redes sociales, este libro, este ejemplar del libro de la Polla Trujillo, que está sentada, ustedes saben, acá con nosotros, La Caserita Roja, cocina consciente, sana y fácil, una guía práctica para alimentarse mejor, que es súper interesante, tiene muy buenas ilustraciones, muy buenas recetas, sorprendentes en algunos casos, así que nada, participe por esto. La Francisca, ¿tú querías mostrar alguna de las... Sí, mira, acá entre tenemos... semillas y no sé. Sí, vale. En general comemos súper pocas legumbres, antes se comían más, y la excusa es que las personas dicen que les cuesta digerirlas, que se hinchan, y esta es una legumbre que se llama poroto mung, que es una... Poroto mung. Con G final. Sí. Okay. Es una legumbre que es de muy fácil digestión porque es más chiquitita y tiene hartas propiedades minerales, magnesio, fósforo, ácido fólico. Esto en el supermercado no lo he visto, ¿no? Sí, en general cuando uno cambia su alimentación encuentra más en ferias, tostadurías. Sí, pero esto está en el mercado. Sí, ¿y tú puedes hacer con eso un puré, una sopa rica? Puedes hacer guisos, hamburguesas. Ahora, la clave para poder cocinar las legumbres y que las podamos digerir mejor es el secreto que nos enseña la Ayurveda, que es ocupar las especias. Por ejemplo, la cúrcuma. Acá tenemos semillas de coriandro. Coriandro, que son las semillas del cilantro. Okay. Ah, fíjate. Ya. Sí, estas especias, también el comino, el jengibre... ¿Qué puedes hacer con esa, con las...? Semilla de coriandro. Primero, nos sirven para cocinar las cosas que al cuerpo le cuesta un poco más digerirlas. Okay. Entonces, cuando hacemos en la olla los porotos, lentejas, ponemos estas especias también y hacen como una alquimia que nos ayudan y facilitan la digestión. O en infusiones... ¿La cúrcuma qué ventaja tiene? La cúrcuma es... genial, porque es antibiótico, antiinflamatorio, es analgésico. ¿Y en qué alimentos en qué preparación la puedes integrar eventualmente? Puedes ocuparla al saltear verduras o al saltear legumbres. Ah, como un... Sí. Perfecto. Así como las hierbas las activamos con el agua. Una cascarita que se endurece al freír. Es una raíz. Una raíz, ya no, pero hace las veces de... Así como las hierbas las activamos al poner agua caliente, las especias las activamos con aceite. Entonces, con aceite de coco o con ghee, las activamos y luego ponemos lo que vamos a cocinar. Ah, interesante. Sí. Perdona, ¿con qué aceite se puede cocinar de manera más sana, razonable? Acá tenemos uno que recomienda la Ayurveda, que es el ghee. Es un aceite estable, eso significa que a altas temperaturas no modifica sus propiedades. Okay. Y además es antiinflamatorio, mejora el sistema inmune, así que es muy bueno usarlo. ¿Sirve para freír freír algo? Sí. Por supuesto. Para saltear. Entonces ocupas un poco como del tamaño de una almendra, lo pones en el sartén y luego las especias y... Perfecto. El ghee es una grasa que es de un ave, el ghee. El ghee viene de la mantequilla de leche, pero de una mantequilla de campo que pasa por distintas escaladas de calor donde vas depurando y quitando la lactosa hasta dejar el concentrado del aceite. Esto es para el colesterol quintral, se llama. No sé si tú tienes o sabes algo de esto. Sí, el hinojo, que uno puede consumir las semillas o la hierba,
¿En infusión? En infusión, o también incluso la puedes mascar después de comer, porque lo que hace es que ayuda con la hinchazón, con los gases, así que es súper buena también. Después de comerse un plato grandote de todo legumbres, lo malo que comemos, tomamos sí, idealmente de legumbres. Claro. Oye, aquí veo palta, veo cochayuyo también. No sé, la palta tiene mala prensa, doctor. Yo creo que en claro, la idea, tiene muchas calorías. Sí, no, pues el tema central es que alguien deformó todo esto al decir que las calorías en sí son un problema. Las calorías, obviamente, necesitamos balancearla con la actividad física. No puede ser que uno cargue con benzina y no camine el auto y después reclame porque se llenó el estanque. O sea, hay que mirar la energía como un capítulo separado. Ojalá que tuviéramos un sistema que nos diga cuánto caminamos, cuánto gastamos, para definir las porciones de lo que vamos a comer. Hay aplicaciones de internet ahí bien buenas que calculan los pasos y ponen los kilómetros. Pero no hay un sistema, el cerebro humano funciona de una manera que siempre nos pide comida. Exacto. Porque no sabe si va a tener comida de aquí a un día. Ahora, la palta, muchachos, es un alimento muy común en Chile. Somos, de hecho, segundos exportadores mundiales de la palta, paltajás en este caso. Y tiene una grasa que tiene el equivalente, el ácido oleico, que es el mismo que está en el aceite de oliva. Es calorías concentradas, pero son saludables, excepto si uno no se mueve. Entonces la culpa es de que comió palta o de que la persona no caminó más que 2 pasos entre o el horario, por ejemplo, de consumir ciertos alimentos, porque si es un alimento calórico que nos va a dar energía, idealmente consumirlo en la mañana, dentro del día, cuando uno se va a mover. O sea, no comerse una palta e irse a acostar. Claro. Y eso para todo tipo de alimentos. Para toda ayuda. En general dicen que uno tiene que tomar un desayuno de rey, ¿no es cierto? Como rey, un almuerzo de citadino y una comida como mendigo. Y eso es cierto. No hay duda que escuchar al organismo de todas maneras, porque tenemos distintos procesos. Además, empeora tu calidad de sueño si comes mucho la noche. Claro. Si duermes menos, duermes mal, duermes inquieto, te levantas al baño. Y por ejemplo, en el tema culturalmente nosotros estamos, no tenemos los aliños asociados a algo positivo. Siempre hemos escuchado que es como, no, tiene mucho aliño, como si fuera algo malo. Pero por ejemplo, todos sabemos que para hacer una pasta le ponemos hojita de laurel al agua. Y eso es por lo mismo que explicaba Francisca, que es una hierba que hace bien para el trigo, o sea que va a hacer que digiramos mejor el trigo. Entonces, hay ciertos alimentos que van ayudando en los procesos de cocción. Claro, y no solamente eso, sino que los alimentos se complementan. Prácticamente todas las culturas comen una legumbre con un cereal. Entonces las lentejas son ricas en aminoácidos azufrados y el trigo es bajo en lisina. La mezcla de eso es tan buena como la carne. Ahora, ¿cómo uno puede relacionar, doctor, Jorge, Francisca, en fin, Polla, la alimentación con la enfermedad? ¿Hay algunos alimentos que nos inducen a enfermarnos más? ¿De qué, por ejemplo? Lo primero que hay que poner, the elephant in the room, es la obesidad. O sea, el principal problema que tenemos es que estamos Pero la obesidad no es un problema estético nomás, doctora. Eso no, es un problema de salud y serio. Es la principal causa de muerte en este momento en Estados Unidos, y Chile va para allá mismo. No se muere alguien de la grasa. Decía que hay flacos que parecen sanos pero no están. La obesidad por eso pero la obesidad a nivel así de números es el principal problema. La diabetes y otro tipo de patologías. La diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, el hígado graso. Colesterol elevado significa problemas cardíacos tarde o temprano. Claro, y el hígado graso, cuando usted cuando llega a comer el pate foie, al pato le tuvieron que meter un tubo para meterle las nueces para que hiciera el hígado graso. Nosotros lo hacemos de sobrecomer. Entonces, de alguna forma, tenemos que saber limitar el peso y tener suficiente grasa para tener una reserva para un par de semanas, pero no tener grasa para un año entero. Ya, ahí tenemos obesidad entonces asociada a la diabetes, a la hipertensión, al colesterol alto. Al hígado graso, a la cirrosis. Como ex obeso, porque soy ex obeso, y no hablo de sobrepeso, hablo de obesidad casi mórbida. Yo quisiera contar que lo que a mí me ayudó fue, por ejemplo, zapallo y manzana, batido de fruta, crema de verdura, porque yo sentía que el tamaño de mi estómago era gigante y necesitaba
producir, saciarlo. Y eso le debe pasar a mucha gente, tiene un hambre voraz. ¿Tuviste la necesidad también de combatir la ansiedad que es en parte por la razón que uno come? No solamente la ansiedad, porque también fumaba. Llegué a fumar una cajetilla de cigarro y lo único que bloqueaba el deseo de nicotina era el zumo de zanahoria y el agua del llantén. Son esas dos cosas que hemos encontrado. ¿Eso ayuda efectivamente? Claro, a la persona le ayuda a bloquear el deseo de nicotina. El zumo de zanahoria, Daucus carota, que es el nombre de esa planta, y el plantado mayor, que es el común y silvestre. Jugo de zanahoria común y silvestre. No abusar, lógicamente, pero es preferible tomar jugo de zanahoria y bloquear el deseo de nicotina. Porque quien deja de fumar, después recupera... Engorda porque le entra en la ansiedad por comer. Jorge, ¿y eso para dejar de fumar o para inhibir el deseo es jugo de zanahoria y qué más? Jugo de zanahoria y durante el día consumir mucha agua de llantén. Llantén. Ahora, debiéramos consumir más o menos como el 5% de nuestro peso. Es decir, si yo peso, por ejemplo, 70 kilos, debería estar consumiendo unos 3 litros y medio de agua al día. Esa agua debe ser a sorbos durante el día. No sirve que yo me la tome como de una, tengo que ser a sorbos durante el día. Claro. Bueno. Pero el agua caliente tiene un efecto, no lo sé explicar, pero en mucha gente disminuye la ansiedad del beber líquidos calientes. ¿Ya? Entonces, el beber líquidos calientes disminuye la ansiedad. Baja la ansiedad, correcto. Entonces, una dieta líquida, un batido de fruta por la mañana, cosa de producir la saciedad en el estómago. ¿Y tú producías esto con un batido de...? Una o dos frutas puede ser manzana o pera, más le agregaba, 300 cc de agua, una o dos frutas y luego agregaba granos y semillas. Semilla de chía, semilla de sésamo blanco. Eso tiene un poder saciante fabuloso. Que esas se expanden en términos del correcto. Del efecto estomacal. Y además entregan el azúcar de a poco. Si cuando usted le entrega el azúcar del azúcar o los almidones refinados, sobrecocidos, es como si se lo estuviera inyectando a la vena. Ya, pero explícanos, Jorge. Estás en tu cocina esa mañana. Correcto. Agarrabas 2 manzanas... Me levantaba en la mañana, me tomaba un vaso de agua tibia con jugo de limón para tratar de buscar lo que llamamos la alcalinización. Es toda una práctica del naturismo. Y comenzaba con mi batido de frutas, 1 o 2 frutas, 300 cc de agua, grano y semilla. En este tipo de limpieza orgánica... ¿Grano y semillas cuánto? 2 cucharaditas de semilla de chía, 2 cucharaditas de semilla de sésamo blanco. Entiendo. Y 2 de linaza podría ser. Ya. En algunos casos, cuando había adicción a la cafeína, 2 cucharaditas de maca. Ya. Se le agregaba agua caliente y se tomaba como un café de maca 1 o 2 veces durante el día. Y producía energía, claro. Sí. La persona que está con esta ansiedad durante el día va a tener deseos de comerse algo rico durante la tarde, entonces ahí uno utiliza algunos frutos secos, no mucho, pero en pequeña cantidad. Esto que yo digo ha ayudado a mucha gente, hablo de 30, 25 kilos, a bajar de peso de un modo tranquilo, controlado. El tema es que mientras la persona no se cuente una historia de éxito sobre sí misma, que yo estaba aquí y llegué acá porque me decidí a hacerlo, va a fracasar porque se va a encontrar con el amigo que te invita a tal cosa, con que viene un partido de Chile y va a hacer tal asado. Entonces tiene que tener una historia de éxito, tiene que escribir lo que va a comer, lo que va comiendo durante el día. No tiene que pretender que una tableta o un alimento me va a hacer bajar de peso. Es una disciplina y una voluntad. Lo que más cuesta en esto es el desarrollo de la voluntad. Y cómo, una vez que uno baja, fue mi caso, el desafío es cómo mantenerse ahí y cómo buscar motivación, Francisca, es súper relevante. Sí, yo creo que, o sea, a modo de donde yo provengo, que es, me metí en la alimentación por la psicología. Sí, pues yo sé. Un principio de la Ayurveda súper importante es que no para todos es saludable lo mismo. Y eso es bien impresionante porque estamos en un sistema donde buscamos como la dieta que le funcionó a uno, replicarla, el tip o bajar cosas de internet. Y a mi parecer esto tiene que ver con una investigación personal. Y eso también pasa por hacerse cargo de uno mismo. Perdona, tú, una investigación personal para singularizar cuáles son tus alimentos. Sí. ¿Eso? Y conocerse a sí mismo, dónde están las debilidades. ¿Cómo se camina por ahí? Porque es bien misterioso y amplio. Es impresionante porque al principio uno empieza a preguntarse, ya, ¿qué es lo mejor para mí en el desayuno? Y de repente esa pregunta empieza a inundar, ¿qué es lo mejor para mí en el trabajo, en mis relaciones? Y la alimentación es una entrada al autoconocimiento. Perfecto. Para eso es importante comenzar a probar, leer, estudiar claramente, pero no imitar cosas de otros, porque finalmente ahí es muy frustrante, porque estoy copiando conductas, pero que no provienen de un propósito interno. Entonces, cuando yo digo, esto es lo que yo como, y me dicen, oye, ¿no quieres probar esto? No sé qué, no puedes comer esto cuando voy a una fiesta. Ya, te pongo un digo, no es que no pueda, yo no quiero. De mi vida decidí que lo mejor para mí al desayuno era hacer un cerro de huevos revueltos con tocino así. Ya.
Ya, es que lo puedes decidir eso. ¿Ya? Y después yo te pregunto, ¿cómo te sentiste después? ¿Tuviste que ir a meterte a la cama de nuevo y dormir siesta? ¿O quedaste con ganas de ir a hacer deporte? Pero me hubiera gustado. Entonces ahí uno va probando cuál es el alimento que te permitió activarte y cuál es el que al final... Ese es el criterio. Sí. Vale. Estar mejor, sentirte más liviano, más vitalidad, ¿sí? Sí. Ese es el filtro, yo quisiera decir que estoy seguro que cualquier persona que bajó de peso no solamente cambió la ropa del closet, cambió relaciones, cambió muchas veces amistades. ¿Qué te pasó a ti? Sí, porque nos pasa a todos los que bajamos de peso. ¿Tú cómo era tu personalidad, tu entorno, tu vida? Muy social, me gustaba mucho compartir, pero lógicamente uno ya empieza a escuchar más a la gente que habla de cocinar, vegetariano, a través de, por ejemplo, me llama mucho la atención el libro de ella, que utiliza mucho una dieta vegetariana, por lo menos eso, y la gente dice, ¿por qué tanto vegetariano? Bueno, es que necesitamos poca carne, si de hecho esto... Bueno, para quien escucha, porque va a decir, ¿por qué no hablan de la carne? Bueno, yo sugiero, lean un libro que se llama El estudio de China, que se hizo en China, 28 años, lo dirigió el doctor Campbell, y estudiaron a la población en China, le sacaban sangre y monitoreaban de qué se enfermaba durante 28 años. No me pueden chequetear de la carne, estamos a ¿cuántos? 18, 3 semanas. Y cuando hablamos del azúcar, les sugiero que lea el libro de Sugar Blues, Los peligros del azúcar. No, sí, ese tuvo acceso. Entonces, o por ejemplo, cuando hablamos de alimento cocido, ¿por qué me inmunodeprimo? Hubo un fisiólogo ruso que se llama de apellido Kouchakov, que tomaba sangre antes de que la persona comiera y después de que comiera un alimento cocido. Estoy anotando, la carne... Entonces, los alimentos crudos más que cocidos. Sí, si quieres tener energía y quieres tener vitalidad, opta por lo crudo, bien lavado, lógicamente. Crudo. La carne, polla. Estoy anotando aquí yo. Déjame explicarle algo. Vale. Por ejemplo, si yo voy a consumir el hígado de un animal porque estoy bajo en ciertos nutrientes, a veces no pienso que este animal le inyectaron hormonas, le inyectaron antibióticos y yo me como esto del animal. La panita famosa. La pana, claro. Entonces, obviamente la pana... Pana de pollo, pana de hay un tema que se llama toxicología de los alimentos que entra también en lo que estamos consumiendo. Muchas veces, por ejemplo, hablamos de superalimentos que vienen de otros países como el goji, un cranberry tipo tibetano, y que también se cultiva acá, pero lamentablemente muchos estudios han visto que está ciertamente contaminado por pesticidas en exceso. Entonces, el tema de la toxicología de los alimentos, nosotros debiéramos, como regla general, lavar muy bien, lavarnos las manos y tener correctos hábitos de higiene. Tener una agricultura que esté orgánica y que haga... Idealmente que no viniera con el pesticida, como... Sin duda. Y eso lo hacemos con lo de exportación, porque lo de exportación, la FDA está midiendo todo lo que sale de Chile, etcétera, etcétera. Sí. Claro. Entonces, pero para nosotros nos envenenan. En mi tiempo de reportero económico, doctor, me tocó reportear muchas veces esto de las paltas que nos comemos acá, que son las que restan de las que se exportan, que son las mejores. Y así pasa con todo. Polla, la carne, no hay carne acá. No hay carne en mi libro. Porque tú eres vegetariana seguramente. Y qué sé yo. Pero ¿por qué no a la carne? Mira, la verdad es que yo no soy contraria a la carne. Yo respeto todos los tipos de alimentación. Pero sí me preocupa mucho que el alimento, de dónde proviene y cuál es el origen de ese alimento. ¿Te preocupa por qué? Porque es lo que vamos a ingerir. Entonces, si es un animal que comió pellets, o sea, que no comió comida real, sino que comió cosas artificiales. Que no vio la luz del sol. No vio la luz del sol, que está inyectado con hormonas. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que me voy a comer. No me estoy comiendo, qué rica la carne, qué saludable es. ¿Garantías de que todo eso que es bueno para el animal que te vas a comer ha sido procesado así? Cuando hay alimentos que son de buena calidad y las carnes están certificadas que son orgánicas, yo creo que es un buen alimento. A mí no me apetece porque yo dejé de comerla porque tengo un tema emotivo con los animales. O sea, a mí me da pena comerme los animales. Mucha gente que piensa igual. Claro, y ahora está eso creciendo, la gente está mucho más consciente, está mucho más conectada con el planeta, con la energía del universo, así como en términos emocionales. Entonces, yo tengo un hijo que decidió a sus 6 años dejar de comer carne porque le da pena, y el otro día estábamos en un cumpleaños y se puso a llorar. Yo pensé que era porque no tenía nada que comer, le habían hecho algo distinto, y me dijo, estoy llorando porque me da mucha pena esta imagen. Que tenía carne ahí. Que estaban todos comiendo así la carne y eso a él le parecía horroroso. Entonces, eso está pasando también, hay que respetar desde ese otro lugar, ¿cierto? Sí, yo no incluyo la carne porque no la consumo, entonces no está en mis recetas.
Pero sí, por ejemplo, el pescado. Yo consumo pescado y en el libro hay recetas con pescado. Pero lo que me interesa es el origen del alimento, o sea, que sea un alimento de buena calidad, y en eso nosotros, por ejemplo, ahora decimos no, que la comida orgánica es de élite, o es muy cara, o es una moda. Pero resulta que nosotros somos seres orgánicos. Es más cara. Somos orgánicos. Sí. Pero es más cara de ¿Sabes lo que pasa? Es que hay un sesgo ahí social, sociocultural, en el que dispone de los medios puede comer naturalmente de manera... Pero eso no tiene opción. Vamos con eso a la vuelta. Los invito quiero hablar con ustedes también, doctor, de la carne. Necesitamos carne, la chaqueteamos a 3 semanas al 18, ¿no? Probablemente los que más necesitan la carne son los que menos acceso tienen a la carne. Bueno, usted me explica eso. Vámonos a corte, el último corte de la cultura verdadera de hoy. Regresamos ahora con... No sé si han leído... Yo decía que estamos en vísperas de una fiesta nacional como el 18, en que la reina lejos es la carne, y la carne roja particularmente. Le quería preguntar al doctor Huawei, doctor, ¿necesitamos carne? ¿Qué tan bien nos hace? ¿Qué tan mal nos hace? Mire, si uno ve la cantidad de carne que hay en el mundo y las necesidades que tiene un ser humano de carne, requiere más o menos, para tener nutrición específica con el zinc y el hierro y todo lo más, requiere más o menos 25 gramos de carne al día, lo que sería el tamaño de una hamburguesa. Gramos, o sea, un bife cada 10 días. Claro, o una hamburguesa de las chicas. Con eso estaríamos en equilibrio, ¿ya? Ahora, diciendo esto, si usted va a Japón, el matar un animal requiere que haya un sacerdote presente y que bendiga al animal, y hay un ritual. Porque hay un respeto por ese animal, que además lo vamos a utilizar para alimentar a mucha gente. Y si usted va al restaurante, van a ver cómo cortan la carne casi con Gillette, así, son trozos bien delgados, no le ponen medio kilo de carne y le dicen cómase. Ahora, desde el punto de vista nutricional, doctor, la carne es un alimento sano, nos hace bien. Podemos vivir sin carne, vivir sin carne. Sin duda, la carne entrega hierro, entrega proteína de muy buena clase. ¿Como la entregan otros alimentos? Hay otro elemento. Obviamente, la carne, el hierro de la carne se absorbe mucho mejor y todo. Pero podemos vivir sin carne, y no tenemos ningún precio de salud ni desarrollo. Podemos vivir sin carne, pero la carne es un alimento de muy buena calidad para el ser humano. Sin duda. Depende de la carne. Podríamos casi... echemos con eso. Podríamos vivir de carne solamente, sin otro alimento, porque la carne tiene prácticamente todo. Sería una tontera, porque para ganar calorías los cereales están ahí también. Claro. Francisca, depende de la carne, decías tú. O sea, necesitamos proteínas, y las proteínas están en la carne, están en las legumbres, y las podemos absorber mejor si las combinamos con algunos cereales. Pero más allá de que también hay que pensar qué carne nos llega. Como, ¿en qué sentido lo dices? Cuando murió ese animal que tú estás comprando en la bandejita, uno piensa en su fantasía hace algunos días, pero a veces meses. Y esa carne es de animales que probablemente nunca vieron la luz del sol o no caminaron, alimentados artificialmente con pellets. ¿Qué significa alimentados artificialmente con pellets? ¿Qué mal implica que no hayan visto la luz del sol, que no hayan caminado? O sea, básicamente cuando hemos acostumbrado a animales a alimentarse de granos de maíz, por ejemplo, ese tipo de carne es de una calidad muy distinta del animal que pasta libre y que se alimenta. Y además a ese animal le tuvimos que dar antibióticos. El que no está alimentado, que está hacinado en espacio. Está hacinado, y le damos antibióticos para que no se nos enferme, para que no perdamos la ganancia de peso y todo lo más. Y también, que es lo que pasó con las vacas locas, destruir el resto del animal. El protocolo era que había que ponerlo a 800 grados. Se puso caro el petróleo y calcinaron a los animales a 400 grados, y ahí los priones sobrevivieron y le dieron vacas locas a los que comieron carne. Ahora, eso es una ruptura de un protocolo de sanidad, pero eso muestra que por el lado de la carne y los animales, ahí hay todo un ecosistema que es potencialmente, en la interacción con los seres humanos, algo peligroso. O sea, como seguridad del alimento, los productos cárneos hay que mirarlos bien mirados. Jorge, la misma percepción. Es como un ejemplo súper sencillo. En una cuna hay un bebé y le paso unas zanahorias y un conejo, y veamos con cuál va a jugar y cuál se va a comer.
Tan sencillo como eso. Pero es tan sencillo como eso. Y quisiera agregar que también el tema del hambre, muchas veces, lo que yo me pude dar cuenta y mucha gente no hemos dado cuenta, cuando tiene hambre de comerse algo, minutos antes de sentir esa hambre que me quiero comer cualquier cosa, hay varios tipos de hambre. Por ejemplo, hay hambre de una relación afectiva, hay hambre de una cuenta que tengo que pagar y no tengo cómo pagarla. Entonces, cuando siento carencia dentro de mí, inmediatamente como que mi cerebro me dibuja algo que me provoca saciedad. No, y además, placer. La carne es de... Por la grasa. No solamente por la grasa, la proteína. Es proteína y grasa. Y de hecho, para mucha gente, la carne tiene que tener grasa. Para otros, les prefieren sin grasa. Pero el placer viene de todo lo que hemos construido en torno a un animal y a la carne. Y pensar que el animal cuando va a morir secreta cierta adrenalina que después yo la consumo. Sí, pero y ciertas comunidades anestesian a los animales antes de matar. Por esa razón. Que volvemos a dos temas, como uno que importa la calidad de lo que estoy consumiendo más que la carne, la leche, las verduras, es pensar la calidad de esa carne, la calidad de ese lácteo, y por otro lado que finalmente la alimentación es una decisión. O sea, algunos tendrán su postura de yo soy vegetariana, pero capaz... ¿Tú eres vegetariana? Sí, yo soy vegetariana, pero también respeto a los que no son vegetarianos o los que son veganos o crudo y veganos y las subdivisiones. Sí, claro. Pero pienso, mientras eso es una decisión, para mí eso está correcto. El problema es cuando la alimentación no es una decisión y es una inercia por la publicidad y por las etiquetas finalmente. Oye, algún producto, perdona, se me quedaba una carne que es las carnes blancas, no sé, las aves, los pescados, ¿son de cuidado también o menos? Oye, decía que ella come pescado. Pero en términos del sistema productivo, no solamente equivalente, es más fácil pensar porque es tan masivo que 10 pollos más o 10 pollos menos no cuentan mucho. Pero como estamos hablando de un animal que pesa 500 kilos, todo lo demás, y además que tiene... Piensa tú que los veneran en Japón, antes de matarlo, llega el ritual del sacerdote que le hace su ritual antes de matarlo. Pero nutricionalmente, doctor, son iguales las carnes rojas y blancas. Son prácticamente iguales. ¿Y podemos vivir sin carne? Podemos vivir sin carne. El único elemento que está bien especial es el hierro que está en la sangre dentro del animal. Obviamente las otras carnes tienen... Muchas más ricas en fierro. Correcto. Oye, ¿se nos queda algún producto acá encima de la mesa que sea interesante? Yo decía, mencionaba en la pausa, cochayuyo que está tan abundante en nuestras costas, pero no sé si ustedes quieren... Quizá hay un punto que no has mencionado, que hay que respetar también las culturas alimentarias, porque hay una sistematización que es la bioquímica, la química, la nutrición, pero hay otra que es la cultura alimentaria de cada pueblo. ¿A qué se refiere? Que la gente, prácticamente todas las culturas, mezclan, por ejemplo, en Centroamérica, la tortilla de maíz con el frijol. Sí. Lo que le falta al frijol, le sobra la tortilla, y lo que le falta a la tortilla, le sobra al frijol. Son alimentos complementarios. La complementaria, y entonces los porotos con rienda. O sea, no solamente hay que proteger los alimentos, hay que proteger la cultura, que sin saber bioquímica y todo lo demás, los pueblos han evolucionado y dan eso, mejor salud que la invención que pueda tener cualquiera otro ajeno a esa cultura. O sea, los alimentos son parte de una cultura alimentaria. Hay que mirarla en su totalidad en cuanto a los beneficios que tiene para el individuo y también para el ambiente, porque esas culturas, si depredaban algo, se iban a morir de hambre. Ahora, esta planta cochayuyo, ¿es beneficioso? ¿Tiene alguna gracia? Su mayor componente, lo más reconocido, es la cantidad de calcio que tiene. Calcio. Y yodo. Y tanto así que en Chile le llevaban cochayuyo a los que vivían en la cordillera, porque el agua que viene de la cordillera no tiene yodo. No es rica en yodo, claro. Y entonces les venía el bocio. Y entonces si comía esta cuestión, estaba recibiendo yodo y no tenía cretinismo. Si la falta de microgramos de yodo en una mujer embarazada hace que su hijo tenga ese cretinismo. Hoy día le ponemos yodo a la sal porque todo el mundo come sal. Pero es un ejemplo de cómo con un sistema tradicional tú logras prevenir un problema que es muy serio. Y se nos quedan algunas cosas como la sal. No hemos hablado suficientemente de lo dañina que es la sal, sí del azúcar algo. La sal, ¿por qué podría ser un problema para el organismo? ¿En serio? El organismo maneja la sal para
controlar no solamente el sodio que necesitamos un poco en los huesos, etcétera, pero la presión arterial está regulada por el sodio circulante. Ok. Si tenemos más sodio del que y no lo excretamos, va a subir la presión, las arterias se van a contraer más. La contracción de los músculos es sodio dependiente. Entonces, el exceso de sodio aumenta la presión arterial, hace que se rompan los vasos del cerebro más fácilmente. Y genera mucha ansiedad también. O sea, cuando disminuimos la cantidad de sal en la dieta, logramos tener una mucho mejor concentración mental. Y ahí las especias son súper buena ayuda, o sea, ocupar la cúrcuma, el comino, el jengibre, para condimentar, porque a veces nos ponemos aburridos y solo condimentamos con sal y aceite, y hay un montón de otras cosas que, además de ser saludable, nos ayudarían a que el alimento sea medicinal. O también cambiar el concepto de la sal como alimento, lo mismo que estábamos hablando, la calidad del alimento. La sal de mar es un alimento de mejor calidad que la sal refinada. Menos sodio, ¿no? No, puede tener un poco menos sodio, pero tiene otras cosas, tiene yodo. Ah, le agrega... No, actualmente le ponemos yodo a la sal que compramos. Por eso se llama sal yodada. Claro. Pero, y esos microgramos de yodo evitan el cretinismo. ¿El cretinismo qué es exactamente? Un déficit de yodo, microgramos de yodo. ¿Que provoca qué efecto? No, que si no los tengo, salgo cretino, el cerebro crece la mitad. Y eso pasa hoy día. Hoy día, si alguien no come sal yodada o come marisco o producto del mar, el cerebro de ese niño que va a nacer nace reducido en un 30-40%. Oye, nos quedan segundos. Me quedó una inquietud particular que yo he visto crecer mucho, la alergia alimentaria en general a la leche, porque tuvo esta cuestión de la intolerancia a la lactosa. Pero separe, intolerancia. Son niveles que se disparan de repente. Intolerancia no es alergia. Intolerancia es que todos los seres humanos, excepto los niños muy pequeños, tienen una enzima que se llama lactasa, que sirve para digerir. Para digerir. En la medida que crecemos, ya la lactasa deja de estar funcionando. Era útil para recibir el pecho materno, digamos. Y también la leche de vaca. La leche de vaca. Claro, pero como después ya no es necesaria, hay especialmente en los pueblos. Correcto. Los pueblos no nórdicos que no tuvieron expuesto a la leche, tienen déficit de lactasa, les cae mal la leche. Ahora, a veces, y hoy día usted le pone 4 gotitas a ese vaso con lactasa y se toma el vaso. A veces más que la alergia es que estamos tan llenos de toxinas que nuestra capacidad digestiva ha disminuido y cada vez podemos digerir menos cosas. Oiga, bueno, negro panorama el que hemos recibido acá. Nada, les quiero recordar el sorteo de esto a través de redes sociales, el libro de la Polla Trujillo. Además, pueden seguir a las señoras acá en sus blogs respectivos y páginas. Sí. A Jorge, al doctor, gracias, Polla. Muchas gracias. A los 4, muchas gracias por estar acá y nosotros nos reencontramos con más en La Cultura Verdadera el próximo domingo. Que lo pasen bien, buenas noches.